En diciembre de 1989, en la plaza del Palacio de Bucarest, capital de Rumania, más de 50.000 personas esperan bajo un frío inminente la llegada de un solo hombre, Nicolae Ceausescu, quien durante 24 años ha gobernado al país bajo una dictadura y con mano de hierro. Unos días antes estallaron protestas en Timișoara. Luego de que un líder religioso llamado László Tokes criticara al presidente. Ante ese suceso, los soldados de Ceausescu llegaron con intención de capturarlo, pero este se resistió a abandonar el templo, y es ahí cuando cientos de feligreses se congregaron para impedir el operativo. Tras el forcejeo, los soldados abrieron fuego. Esa noticia se extiende como la pólvora y las protestas estallan en todo el país. Ceausescu, desesperado por restaurar su imagen, convoca una manifestación masiva en Bucarest que se transmitirá en directo por la televisión nacional. Sin embargo, esa idea termina siendo el peor error de su vida. Ceausescu sale al balcón y saluda al público entre aplausos casi ensordecedores. Todo va viento en popa, pero algo no cuadra. Casi todo el mundo en la multitud está completamente quieto, excepto unas pocas personas en las primeras filas. Los aplausos son completamente falsos. En realidad, se trata de una grabación que suena a todo volumen en los enormes altavoces de la plaza. Aún así, Ceausescu comienza su discurso. Al principio todo parece ir bastante bien, pero justo cuando está dando las gracias a los organizadores de la manifestación, se oyen gritos procedentes de algún lugar de la multitud, los cuales no forman parte de la grabación. De pronto su esposa Elena grita: "Alguien está disparando", y su guardaespaldas les informa que están entrando en el edificio. Todo empieza a salirse de control. Sin embargo, para comprender cómo llegamos hasta este punto, debemos de saber primero. Nacido el 26 de enero de 1918 sobre los restos del Imperio Austrohúngaro atomizado por la Primera Guerra Mundial, hijo de un pastor que adhería al Partido Campesino y fue un comunista desde su adolescencia. A los 11 años se traslada para Bucarest con la idea de ganarse la vida en lo que fuese. A los 14 años ya estaba afiliado al Partido Comunista Rumano, que para aquel entonces era ilegal. Al año siguiente fue arrestado por participar en peleas callejeras durante una huelga y también por recoger firmas en favor de los trabajadores ferroviarios, los cuales en ese momento estaban siendo procesados. Con solo 16 años, pero marcado por los incidentes antes mencionados, se ganó el título de peligroso agitador comunista, distribuidor activo de propaganda comunista y antifascista. A los 18 años era un clandestino endeble. Fue capturado y condenado a 2 años de cárcel. En 1940, en plena guerra y con Rumania aliada de los nazis, el comando de ocupación alemán funcionó una residencia de Bucarest que en los años 90 fue sede de la embajada argentina. Ceausescu conoció a Elena Petrescu, la mujer que iba a cambiar su vida y sería decisiva en su carrera política. En pleno romance, volvieron a arrestarlo en 1943. Lo trasladaron al campo de concentración de Targu-Jiu. Allí conoció a quien iba a ser su mentor y su protector, George Dej. Cuando pasó la guerra, Rumania quedó del lado soviético según el reparto de Europa que acordaron en Yalta Franklin Roosevelt, Winston Churchill y José Stalin, líderes de las potencias vencedoras. Ceausescu se convirtió en secretario de la Unión de la Juventud Comunista con apenas 27 años. Al adquirir ese puesto, hizo una carrera veloz y brillante. Los comunistas llegaron al poder en 1947 y George Dej al gobierno rumano. Ceausescu fue ministro de Agricultura y viceministro de las Fuerzas Armadas, viceministro de Defensa y jefe de la Dirección Superior de Política del Ejército con el grado de mayor general. En 1952, George Dej lo llevó al Comité Central del partido, un cargo clave en
en la antigua estructura de poder del mundo comunista y en 1954 fue miembro pleno del Politburo. Tras la muerte de Jerzy Udeh en marzo de 1965, Ceausescu se convirtió en el líder del Partido Comunista Rumano y en 1967 llegó a la presidencia del Consejo de Estado, un cargo equivalente al de primer mandatario. Su figura se hizo popular enseguida. Enarboló una supuesta política independiente de la influencia soviética, que le ganó incluso el reconocimiento de Occidente. Sacó a Rumania del Pacto de Varsovia, la OTAN de la URSS, y en 1968 se opuso a la invasión soviética de Checoslovaquia, que ahogó un intento reformista en ese país. La supuesta oposición a los dictados del Kremlin duró incluso hasta 1984. Rumanía fue uno de los pocos estados socialistas que participaron de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, boicoteados por la URSS. Lo de plantearle cara a los soviéticos era solo una ilusión, es decir, una estrategia. Ceausescu, junto a su esposa Elena, no dejó nunca de lado la obediencia debida a la URSS. Nunca rompió con Moscú, incluso ni cuando coqueteó con el comunismo chino de Mao Zedong, al que elogió para que rabiaran los rusos. Era un juego peligroso en una jaula de tigres que no eran de papel. Sin embargo, la estrategia le sirvió para tejer buenas relaciones con Occidente. Rumanía fue el primer estado socialista en establecer relaciones con la comunidad europea. Ceausescu viajó fuera de Rumania, estuvo de gira por América Latina y en 1974 en Argentina recibió de manos de Juan Perón la Orden del Libertador General San Martín. Perón había recibido el apoyo de Ceausescu durante su exilio español y viajaba a menudo a Rumania bajo el influjo de la doctora Ana Aslan, pionera en geriatría y gerontología, que ofrecía los secretos de la eterna juventud. En los primeros años de gobierno de Ceausescu se puso en marcha la economía de un país pobre y necesitado. Impulsó un programa de industrialización intensiva que aspiraba a la autosuficiencia económica de Rumania y que en realidad estaba en marcha desde 1959. Sin poder quebrar del todo el alma campesina de la economía, creó nuevas universidades para formar a ingenieros, economistas, técnicos y juristas que se suponía administrarían el desarrollo inminente del país. Los logros en sanidad se unieron a ciertas mejoras en las condiciones de vida de los rumanos, sobre todo en comparación con los números de la posguerra, pero no todo eran rosas. La policía política de Ceausescu, la temida Securitate, mantuvo un rígido control sobre las voces opositoras, persecución, cárcel y asesinatos, y ejerció una fuerte presión sobre los medios de comunicación. Lo irónico es que Ceausescu había sido opositor y ahora no toleraba a sus opositores. En 1978, uno de los miembros de la Securitate, Mihai Pacepa, desertó a Estados Unidos y reveló en un libro titulado Horizontes Rojos, Crónicas de un espía comunista, donde detallaba que el régimen de Ceausescu había colaborado con extremistas árabes y espiado a varias industrias del mundo occidental. Lo curioso es que el libro es de 1986, solo 3 años antes del deceso de Ceausescu. En la década de los años 70, Ceausescu se empeñó en implantar un culto a su personalidad, dándose el título de Conducator, que significa conductor, y exigió ser adorado como lo que no era ni representaba. En un viaje a la China de Mao y a la Corea del Norte en manos de Kim Il-sung, le sirvió a Ceausescu y a su esposa para delinear el perfil del hombre nuevo rumano, el cual tenía que ser autosuficiente, nacionalista y guiado por el Conducator. Desde ese momento, ambos planificaron una revolución cultural como la que China había desencadenado en los años 70. Culto a la personalidad
hombre nuevo, nacionalismo acendrado, revolución cultural, aquello era populismo en estado puro. El resultado fue un autoritarismo estalinista, sostenido por las atrocidades de la policía secreta y avalado por un sector de los intelectuales rumanos, imprescindibles para los planes del dictador, tanto que el día del cumpleaños de Ceausescu se convirtió en fiesta nacional. Un poeta le cantó: "Eres la conciencia vigilante que da luz". El partido Ceausescu, Rumania, es todo lo que tenemos cerca de nuestros corazones. Con el tiempo, como siempre pasa, estas tonterías perdieron su intención sacra y pasaron a ser circenses. Ceausescu se hizo llamar el Danubio Azul del socialismo. Por muy extraño que parezca, la sacralidad incluía también a Elena Ceausescu. El ascenso a presidente de su marido le había valido un sospechoso doctorado en química, cuando Elena era una mujer de rudimentaria cultura que había trabajado en un laboratorio después de dejar el colegio a los 14 años y luego la habían convertido en directora del Instituto Químico de Bucarest. Las universidades de Moscú, Teherán y Buenos Aires le dieron doctorados honoris causa, distinciones que se negaron a otorgar Oxford y Cambridge, pese a la presión de la diplomacia de su país. En 1974 fue nombrada miembro de la Academia Rumana, el título más alto al que puede aspirar un científico, y en 1980 ya era viceministra y gobernaba codo a codo con su marido. Era una mujer temida y aborrecida, una mano de hierro que ni siquiera usaba un guante de seda. La revolución cultural rumana, Ceausescu y su mujer echaron al barranco todo el andamiaje de la Rumania socialista. Al presidente le atacó la megalomanía. Hizo demoler un antiguo y simpático barrio de Bucarest para construir el edificio más grande del mundo, que debía alojar a todas las instituciones del Estado. Quien lo vio no lo olvida. Es un monstruo de piedra, una especie de monumento a la burocracia y a la desidia estatal que hoy alberga al Parlamento. Es el segundo edificio más grande del mundo, debajo del Pentágono. La economía del país empezó a dar tropiezos cada vez más grandes. En 1977, los mineros iniciaron una feroz huelga. Llegaron a secuestrar al ministro de Minería hasta ser aplastados por la policía. En 1987, una revuelta popular en Brasov fue situada por el ejército y terminó en una matanza de rebeldes. La oposición clandestina de Ceausescu rara vez veía la luz y hasta el final fue avalado por los mandatarios occidentales. En 1983, George W. Bush lo calificó como el buen comunista. La búsqueda de la independencia económica ahogó el proyecto de industrialización y producción de Rumania. Un préstamo otorgado por el FMI que Ceausescu intentó pagar de inmediato derivó en serias restricciones a la energía eléctrica y el gas y al racionamiento de productos de primera necesidad. Las calles de Bucarest estaban a oscuras y los restaurantes vacíos de público y de productos para elaborar sus menús. El gobierno impuso un duro racionamiento de productos básicos y Rumania volvió a un hambre que su pueblo había vivido durante la Segunda Guerra. El principio del fin estalló en Timișoara, una bella ciudad industrial del oeste del país. Allí predicaba un pastor húngaro llamado László Tokes, un fuerte crítico del gobierno. El 16 de diciembre de 1989, frente a la iglesia reformada calvinista, la policía política del régimen intentó apresar a Tokes para que, en el mejor de los casos, lo expulsaran del país. Los sermones del pastor eran parte mínima de los cambios profundos que sufría en esos días el mundo comunista del este de Europa y que, en solo 2 años más, iban a llevar a la disolución de la URSS. 100.000 personas, en su mayoría estudiantes, salieron a la calle en defensa del pastor, pero en contra del gobierno de Ceausescu. Cantaban libertad y despierta, rumano. 2 días después, el dictador dio orden de disparar contra los manifestantes. Murieron cerca de 70 personas y hubo 2.000 heridos. Los enfrentamientos duraron 6 días. Viajaron a toda velocidad hacia Bucarest y ganaron la capital. La represión fue feroz. En Timișoara, los opositores al régimen dieron una cifra de bajas mucho mayor a la real y hasta manipularon los cadáveres
cadáveres que mostraron a la prensa. Las cifras oficiales, que nunca lo son, fijaron en 1.104 las bajas y en 3.552 los heridos durante los enfrentamientos que precedieron a la caída de Ceausescu. Tras lo sucedido recientemente en Timisoara el día 21 de diciembre al regresar de un viaje de Irán, Ceausescu llamó a una asamblea en la que pretendía ganar el apoyo popular, pero no contaba con que lo sucedido en Timisoara estaba muy fresco y la multitud le gritó: "El pueblo somos nosotros, abajo el dictador, desvivan a los criminales". En ese momento Bucarest fue la capital de la rebelión. Los rumanos parecían haber perdido el miedo, sostenidos como lo estaban por la crisis del comunismo en el este europeo. Ceausescu recurrió a lo que creyó su carisma vigente y, de paso a satisfacer su pasión por las grandes aglomeraciones, convocó a un gran acto popular para hablar desde los balcones del edificio del Partido Comunista Rumano. Al llegar el día jueves 21 de diciembre, los aplaudidores oficiales fueron arriados en micros y camiones. En el inicio del acto, Ceausescu fue aplaudido y vitoreado. Llegó a acercarse al micrófono y hacer un anuncio que, pensó, calmaría las aguas. Esta mañana hemos decidido que durante el próximo año aumentaremos el salario mínimo. Todo marchaba bien hasta que alguien gritó: "Timisoara". Entonces empezaron los abucheos. Por sobre los vitores se escucharon los primeros gritos de desvividores, ratas, todo transmitido en directo por la televisión. Fuera de cámara, los manifestantes han roto las barreras y se dirigen hacia el edificio del Comité Central, justo donde se encuentra Ceausescu. El cámara tiene instrucciones específicas de apuntar hacia el cielo si ocurre algo inesperado. Los manifestantes se encuentran ahora justo debajo del dictador y tanto él como Elena les gritan que se mantengan alejados. Esto es una provocación, se dice Nicolae a sí mismo, mientras él y su esposa siguen gritando a los manifestantes. De alguna forma, los guardias de seguridad lograron empujar a la multitud detrás de las barreras, pero ya es demasiado tarde. Y aunque Ceausescu continúa su discurso anunciando aumentos salariales repentinos y pensiones más altas, una vez finalizado el discurso, muchos de los presentes se niegan a irse a casa. Están hartos de las mentiras, la represión y de Ceausescu. Se extienden por Bucarest gritando consignas como "abajo Ceausescu" y reclamando libertad. Cuando el presidente se entera, se indigna. Sin salir de Bucarest, ordena a los tanques, los soldados y su propia policía secreta que aplasten las protestas por todos los medios necesarios. Para sorpresa de nadie, acatan la orden, lo que da pie a que los manifestantes sean tiroteados en las calles, y los que se han atrincherado son alcanzados por francotiradores apostados en lo alto de muchos edificios. Por la mañana hay tanta sangre en las calles que los militares tienen que limpiarlas con enormes cañones de agua para quitarla del asfalto. Mientras tanto, Ceausescu sigue en Bucarest y se siente aliviado. Está convencido de que el levantamiento ha sido aplastado y le dice a su esposa Elena que seguramente ahora todo volverá a la normalidad, pero se equivoca porque antes del amanecer llegan los primeros informes de que columnas masivas de trabajadores están abandonando sus fábricas y se dirigen hacia el centro de la ciudad. Y como cereza del pastel, algo ha cambiado. Los soldados y policías enviados para controlarlos de repente se niegan a disparar y de hecho se unen a los manifestantes. Ceausescu invoca inmediatamente una reunión de crisis con los miembros restantes del buró piloto del Partido Comunista en el edificio del Comité Central. Al mismo tiempo, cientos de miles de manifestantes rodean la sede del comité y comienzan a irrumpir en ella. Con los manifestantes a pocos minutos de llegar a sus oficinas, Ceausescu ordena a su piloto que lleve un helicóptero a la azotea. Tanto Nicolae como Elena están visiblemente conmocionados y sus guardaespaldas tienen que llevarlos a bordo. Sus rostros están completamente pálidos. Junto con dos altos funcionarios y dos guardaespaldas se suben al helicóptero y despegan minutos antes de que los manifestantes lleguen a la azotea.
Ucrania. El piloto se dirige inmediatamente hacia la residencia de Ceausescu en Snagov, al norte de la ciudad. Allí, Nikolai despega desesperadamente e intenta pedir ayuda militar y ordena al piloto que consiga 2 helicópteros con soldados como escolta. Sin embargo, la respuesta del otro extremo es clara: están solos, nadie va a venir a ayudarlos. El piloto convence a los Ceausescu de que despeguen rápidamente, dejando atrás a los 2 funcionarios para aligerar la carga. Nikolai le indica al piloto que vuele hacia la ciudad occidental de Titu con la esperanza de llegar a una guarnición leal. Pero de repente se oye un mensaje por la radio: todos los vuelos están suspendidos, cualquier aeronave no identificada será derribada, así que tienen que aterrizar. El piloto los deja en una carretera entre Bucarest y Targov, y con eso los Ceausescu se encuentran ahora solos con 2 guardias de seguridad. Al cabo de un rato consiguen secuestrar un coche que pasa por allí, cuyo conductor es un mecánico de bicicletas que los lleva hacia la ciudad de Targoviste. Por el camino, los Ceausescu escuchan con horror en la radio del coche una noticia sobre la victoria del levantamiento en Bucarest. El mecánico de bicicletas les sugiere que se escondan en un instituto agrícola a las afueras de la ciudad. Cuando llegan, el director del instituto empuja a la pareja a una habitación y cierra la puerta con llave, atrapándolos dentro. Poco después, la policía local arresta a los Ceausescu y los entrega a un cuartel militar cercano en la ciudad, donde permanecerán durante los próximos días. El gobierno está decidido a llevarlos a juicio lo antes posible. Al día siguiente de su captura, el nuevo jefe de Estado firma un decreto por el que se establece un tribunal militar extraordinario que se reunirá inmediatamente en el cuartel donde se encuentran detenidos. Allí se les acusa de genocidio, de destruir la economía del país y de intentar huir con más de $1.000 millones en bancos extranjeros. Mientras se leen sus delitos, Nikolai se limita a reír. El juicio es breve y en gran medida una farsa. Durante unas 2 horas y se celebra sin ninguna posibilidad real de defensa o apelación. El propio Ceausescu se niega a reconocer el tribunal y lo califica de ilegal, pero eso no importa. El tribunal los declara culpables a él y a Elena. La sentencia para ambos es la desvivisión por fusilamiento y la ejecución se llevará a cabo de inmediato. Nikolai intenta apelar la decisión, pero se le deniega. Antes de ser sacado de la habitación, Nikolai se vuelve hacia los guardias y les dice que quiere ser ejecutado junto a Elena. Ellos aceptan. Mientras tanto, un soldado regresa con una cuerda para atarles las manos, pero ni Nikolai ni Elena quieren ser atados. Ambos discuten con los soldados, diciendo que no es necesario y que no van a huir, pero nuevamente se les niega. A continuación, los sacan al patio y los colocan contra una pared del cuartel. Elena comienza a gritar insultos al pelotón de ejecución con rabia. Otras versiones dicen que ella comienza a llorar. Nikolai, por su parte, permanece relativamente tranquilo en sus últimos segundos y comienza a cantar la primera estrofa de la Internacional, la cual es una canción de lucha internacional de los trabajadores. Al día siguiente, la televisión rumana muestra imágenes de los 2 cadáveres al pie de la pared del cuartel como prueba significativa y definitiva de que los Ceausescu han desaparecido. En mayo de 1990, Rumania celebró sus primeras elecciones libres desde 1937. Durante las 2 siguientes décadas se unió a la OTAN, entró en la Unión Europea y comenzó a reconstruirse. Desde la ejecución de los Ceausescu, la pena de muerte fue abolida en Rumania. El matrimonio fue enterrado en el cementerio civil de Ghencea en Bucarest, pero en julio de 2010 se sumaron los cuerpos para certificar las identidades. El 4 de noviembre, el Instituto de Medicina Legal de Rumania confirmó que las pruebas de ADN certificaban que el fallecido era Nikolai Ceausescu. En los restos de Elena y por el ensañamiento que había sufrido a manos del pelotón de fusilamiento, no había material suficiente para una prueba confiable. Los 2 sepultados en 1989 por separado fueron enterrados ahora juntos en diciembre de 2010 en una nueva tumba recubierta de granito rojo. La lápida dice: Nicolae Ceausescu, presidente de la República Socialista en Rumania, 1918 a 1989. Elena Ceausescu, 1919 y 1989. Y es así como la tumba, en la que nunca faltan flores, es objeto hoy de cierta veneración popular.